8:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Gustavo Is, consultor político, y el doctor César Ulloa, catedrático, académico y politólogo. Les invitamos a hacer un análisis de la coyuntura política que vive el país, la gobernabilidad. Hay el nuevo gobierno, hay nueva asamblea, sin embargo, ya hay las primeras observaciones, cuestionamientos, tanto de la tarea de la Asamblea Nacional, por ejemplo, el juicio político a la fiscal general, con una posición que no se puede entender, Partido Social Cristiano y el bloque gobernista de ADN, que dicen, reiteran, no vamos a respaldar el juicio político a la fiscal general. Y sucede que a renglón seguido, ellos aprueban en el CAL el juicio político. Es decir, y sin sustento, porque lo que han observado ya algunas voces reconocidas en el país, sin el debido sustento, acusar a la fiscal general de la inseguridad en el país o volver a hablar de la tesis, ¿qué pretende el sector de la Revolución Ciudadana? A las claras del país lo conoce. Quisiera empezar con el doctor César Ulloa. ¿Cómo entender esta coyuntura política a sabiendas de que será año y medio la permanencia del presidente en funciones y también de los actuales legisladores? Buen día, César. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo, Gustavo. Esto se reduce en el gatopardismo. Todo cambia para que nada cambie. Eso significa que en el Ecuador estamos siempre en la permanente ebullición de cosas sin que necesariamente se produzcan grandes saltos. A mí me da la sensación que estamos en el Ecuador de fines de los 90, inicios de los 2000, en donde la agenda legislativa del bloque mayoritario se concentra en el déjenlo volver. Esto es igualito, déjenlo volver. Eso es lo que está diciendo el bloque de los 52 asambleístas de la Revolución Ciudadana, de manera concomitante con un acuerdo que nadie sabe cuál es el alcance y que en la asamblea se identifican de manera paralela dos trenes que corren, ¿no es cierto? El tren de la judicialización de la política con el juicio a la fiscal de la nación, con este famoso llamado del déjenlo volver, porque además está comprobado que si Rafael Correa no está en la papeleta perderán todo, es decir, ya llegaron a un techo de hormigón. Y por la otra parte vemos una agenda como resultado de un acuerdo interpartidario en donde posiblemente el presidente de la nación tendrá un resultado favorable en términos de la aprobación de la reforma tributaria. Entonces aquí tenemos tres elementos. Déjenlo volver, que es la misma agenda del roldosismo de los fines de los 90, inicios de los 2000, un acuerdo que no sabemos los alcances y que posiblemente en este año se logre, entre otras cosas, la aprobación de algunas leyes. Pero en un tercer momento vemos, ¿no es cierto?, una calificación cada vez menor de la Asamblea Nacional porque la ciudadanía no come cuento. Es decir, cuando el país se desangra y supera el número de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, cuando 200.000 bachilleres se quedan fuera del sistema de educación superior, cuando no hemos resuelto los temas de desnutrición crónica infantil, sin embargo, la Asamblea comienza, ¿no es cierto?, a judicializar la política en términos de llamar a la fiscal de la nación bajo el criterio de que el CAL, entre comillas, da paso porque se han cumplido las formalidades, pero por otro lado edulcoran el juicio de la fiscal de la nación, también llamando a juicio político a algunos exministros del gobierno del presidente Lasso. Entonces tenemos una asamblea con dos velocidades distintas, con dos objetivos diferentes, pero que en definitiva están soportadas por un acuerdo interpartidario que lamentablemente agota a vista de la opinión pública el famoso déjenlo volver, así igual que con Bucarán, el déjenlo volver está ahí todo el tiempo. Y claro, desde Bélgica lo que se presiona es para que este déjenlo volver busque agujerear la institucionalidad y en este caso, ¿no es cierto?, tocarle a la fiscal de la nación, con un agravante, y con esto termino esta primera intervención, Miguel, que en la famosa comisión de fiscalización, antes llamada comisión de archivo en el correísmo, porque cuando se cayeron los helicópteros Drup nadie dijo nada, entonces ahora tenemos que preside la comisión de fiscalización la asambleísta Aipame, ¿no es cierto?, que posiblemente
hará o contribuirá para que esta comisión de fiscalización comience a descuidar, a entretener, a quitarle de lo importante a la fiscal de la Nación para que atienda en sus horas de trabajo este juicio que, a mi modo de ver, es un juicio que una vez más desenmascara lo que persigue el correísmo. Bienvenido, Gustavo Isch, frente a esta primera opinión del doctor César Ulloa. Es bueno comentar esta coyuntura política que vive el Ecuador con estos hechos, que avanza esta agenda de la toma de la justicia, de desbaratamiento de la institucionalidad aún más. Buen día, Gustavo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir este panel con César, y un saludo para la audiencia. Efectivamente, vemos que lo que está ocurriendo en el país, políticamente hablando, no es lo que la mayoría de ecuatorianos habían previsto y habían deseado, y así lo manifestaron en las elecciones pasadas. Cada vez se hace más evidente, se hacen más evidentes los términos del acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas que sumaron una mayoría a propósito de temas que a cada una de ellas les resultaban primordiales. El presidente de la República ha manifestado, incluso por fuera en la campaña electoral, y entonces antes de que haya sido investido para esa alta investidura, que la economía es lo fundamental, que el plan económico, la reactivación económica, el proyecto económico luego que envió a la Asamblea, va a ser el eje de la recuperación del Ecuador. Habla de la creación de empleo joven. Parece que el presidente, por la edad que tiene, se olvida de que en el Ecuador hay un porcentaje enorme de ciudadanos que superan el target por el cual supuestamente y de manera masiva él ganó las elecciones. Aquí hay que tener un plan y una reforma económica que abarque a todos los sectores y no solamente priorice la creación del empleo joven, porque hay temas en materia precisamente de desempleo, de desatención de las políticas públicas hacia la salud, hacia la educación, que son absolutamente críticos, ¿no? Entonces, esa es una parte que empieza, como digo, a develarse del acuerdo al que llegaron estas fuerzas, porque las otras dos fuerzas, el Partido Social Cristiano y el correísmo, que siempre o mayoritariamente han coincidido de manera extraña dentro y fuera de la Asamblea en temas que han sido sumamente importantes para el desarrollo de la gobernabilidad en el país, que coincidentemente se juntaron en la anterior asamblea para defenestrar a la administración que estaba vigente en ese momento, tienen y coinciden en algunos puntos. El fundamental, sin ninguna duda, es el retorno del expresidente Rafael Correa. Para ello necesitan franquear ese camino a través de la toma del Poder Judicial. Entonces ahí es cuando lo que ocurre este 7 de diciembre llama mucho la atención a la ciudadanía, y es más fácil entender cuál es el acuerdo al que se llegó. Aparentemente el presidente concretó una mayoría que no iba a oponerse al proyecto de ley económica, pero los asambleístas de ADN, es decir, del oficialismo, que son dos en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, votaron a favor de que proceda el juicio político contra la fiscal. Es decir, es como que el correísmo les dijo: nosotros no tenemos todavía mayoría de votos en la Asamblea, pero necesitamos un tiempo para consolidar esa mayoría. Y el paso que tenían que haber dado para que ese tiempo sea ganado pasa efectivamente por la decisión del CAL, organismo al cual únicamente le compete calificar si es que las solicitudes de juicio político están correctamente estructuradas, y de no hacerlo
archivar esas propuestas, esas solicitudes de juicio político en algunos casos, que son una manera de extender las sábanas en la política legislativa, y el otro es fundamentalmente señalar y darle tiempo también al Consejo a quien solicitó el juicio político, en este caso a quienes solicitaron el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, para que subsanen algunas irregularidades, algunas situaciones que no estaban correctamente expuestas en la solicitud. Cuando el 4 de diciembre en el CAL se había evidenciado la existencia de esas falencias. Se reúnen, tienen un informe de la unidad de apoyo jurídico de técnica legislativa que les dice hay inconsistencias, y el CAL, en vez de archivar el proyecto con los 2 votos de ADN, les dice subsanen. Se reúnen el 7 de diciembre y les dicen subsanen, y el 7 de diciembre mismo dan paso al juicio político contra la fiscal. Pero aquí hay un tema adicional. La toma de la fiscalía, la disputa por el control de la función judicial pasa por ese juicio político anunciado a las figuras o a representantes del Consejo de la Judicatura, que es además un vergonzoso proceso de selección de jueces organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por las elecciones en la Corte Nacional de Justicia que están muy próximas a ocurrir. Y la estrategia es evidente. El correísmo necesita tomarse el control de la función judicial, y los otros, lo que están haciendo en este momento, los otros componentes de la alianza, es hacerse de la vista gorda. Es muy lamentable, porque la estadística que se ha levantado alrededor de las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía situaba como la inseguridad al principal problema que atraviesa el Ecuador, y que la opinión pública entendía que si no se ataca de una manera estructurada, estratégica, coherente el tema de la inseguridad, del narcotráfico, difícilmente la economía iba a poder salir avante, porque pequeños comercios, grandes industrias o no, toda la economía ecuatoriana está no solamente contaminada, sino atravesada y controlada en 14 de las 24 provincias por el crimen organizado. Y de esa estadística, esta alianza en la Asamblea se ha hecho de la vista gorda. Como dice César, han empezado en el legislativo a judicializar su comportamiento, en lugar de priorizar el aporte, el apoyo de leyes que confluyan con el Ejecutivo y con la ciudadanía en general, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, en el combate a este flagelo que realmente nos ha causado y nos está causando un problema de dimensiones descomunales aquí a todos los ecuatorianos, y no solamente a la caja fiscal del Ejecutivo. ¿Cómo entender esta agenda legislativa, doctor César Ulloa, en estas condiciones, en dónde van a continuar la mayoría con su agenda? Para esta mañana está convocado el Contralor, que ni siquiera ha empezado, recién ha recorrido oficinas y ya le llaman para que se responda por la designación. Es decir, el país no se da cuenta que hay una agenda que busca consolidar la designación de jueces nacionales, en el caso del Consejo de la Judicatura, en la Asamblea, enjuiciar a la fiscal general y continuar con esta toma de las instituciones, César. Bueno, aquí lo que habría que responder es quiénes son los beneficiarios del caos institucional. Inevitablemente el caos institucional está siendo provocado por el correísmo, en alianza con el social cristiano y algunos otros que posiblemente quieran, ¿no es cierto?, que el país, dentro de este caos, desvíe la atención y se comiencen a tomar una serie de decisiones por fuera del orden institucional o del poco orden institucional que queda. César, si me permite, a propósito de lo que señala, pero no está haciendo el juego el propio gobierno de Daniel Noboa con sus asambleístas. Votaron a favor del juicio a la fiscal cuando él, en Estados Unidos, antes de asumir la presidencia, dijo textualmente que iba a defender, que se iba a oponer a la instalación de un juicio a la fiscal general. ¿Están haciendo el juego desde el gobierno también?
Bueno, ese es el problema de llegar a un acuerdo con el diablo. Me viene a mí a la mente esta leyenda de Cantuña, ¿no es cierto? Cuando entrega el alma y finalmente por una suerte de remesón, de conciencia, al final logra Cantuña quedarse con su alma. Pero yo creo que en el caso del gobierno está poniendo las manos muy cerca del fuego, porque además, Miguel, si el gobierno actual no define, no se atreve, no se arriesga durante estos 3 primeros meses a provocar una consulta popular en donde en definitiva ponga los temas cruciales que el país necesita, que es la depuración del sistema de administración de justicia, la evaluación del sistema, reducir a las mínimas atribuciones, competencias y facultades del Consejo de Participación Ciudadana, tomar medidas drásticas en el tema de seguridad, rescatar la seguridad social y el tema de la economía, entonces el gobierno ha perdido tiempo y ha perdido una oportunidad de oro. A mí me parece que habría que ver hasta qué punto de vista la aprobación de la reforma tributaria y posiblemente de unas 2 o 3 leyes vaya en sindéresis con el tema de la judicialización de la política, es decir, el que los ecuatorianos tengan posibilidades de empleo, que se mejore sus condiciones de vida. Yo no sé si eso va de la mano con permitir que los prófugos vuelvan. Yo creo que el Ecuador debe rechazar, debe haber un escarnio público a todas las acciones que desde la Asamblea o desde cualquier función del Estado se están cocinando para que el Ecuador no pueda en ningún momento restaurar efectivamente un Estado de Derecho o una democracia plena. A mí me parece repudiable desde cualquier punto de vista que el Contralor recién posesionado, conociendo el estado de situación en que recibe la Contraloría, tenga que ir a rendir cuentas a una comisión que no tiene ninguna credencial ética para hacerlo. Tal es el nivel de descomposición institucional que tiene el Ecuador, que lamentablemente quien no debería pronunciarse, que es un embajador que representa a un gobierno extranjero, no debería hacerlo. Pero tal es el nivel de descomposición que termina siendo el parlante del descontento de la población generalizada. Entonces, las cosas me parece que están demasiado claras y evidentes, y como yo inicié en la intervención en el primer momento, creo que esta agenda del déjenlo volver, lo que hace es descomponer más la poca institucionalidad que existe, restarle posibilidades para que el gobierno tenga cierto éxito y entrar en un conflicto de tal magnitud que el tema de la inseguridad se desborde mucho más de lo que ya se encuentra, que el tema del desempleo no se resuelva y que este año sea un año prácticamente con bastantes visos de que fracase. Entonces yo creo que el presidente, su equipo de gobierno, que por cierto a quienes les deseamos lo mejor del mundo, miren con mucha frialdad, con mucha sensatez las decisiones que se van a tomar, y si efectivamente quieren dar un golpe de timonel, creo que en estos 3 meses el proponer una consulta popular contundente, el revisar los acuerdos, el tratar de darle una orientación distinta en esta relación ejecutivo-asamblea sería muy oportuno para que la ciudadanía no comience a desengañarse respecto de lo que nosotros estamos viendo en tan corto tiempo, en este periodo corto de gobierno y periodo muy corto de asamblea, por cierto. Gustavo, no se está jugando con fuego, como bien decía César Ulloa respecto de esta agenda que busca la revolución ciudadana. No se está jugando con fuego, y si uno revisa la historia, no necesariamente es un patrón a repetir, pero aquí cuando se cambió la Corte Suprema de Justicia, recuerdo diciembre de 2004, se trajo con la Pichicorte al procesado expresidente Abdalá Bucaram. ¿Cuál fue el saldo final? La caída de Lucio Gutiérrez en abril del 2005. Es decir, uno no quiere eso. Más desinstitucionalización en el Ecuador ya no se aguanta, en lugar de fortalecer la institucionalidad. Pero hay agendas absolutamente claras, como ustedes han descrito, Gustavo. Así es, Miguel. Ocurre que nuevamente, y como casi siempre ha sucedido,
los acuerdos que se establecen entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea obedecen a los intereses de los liderazgos de esas fuerzas políticas, del afán de los asambleístas por mantener su popularidad o su respaldo ciudadano en las localidades de donde ellos provienen, a los intereses de los grupos de presión que financian las campañas electorales. O sea, están todos además los que han llevado al país a la situación en la que se encuentra actualmente, menos la ciudadanía. La ciudadanía en determinados momentos no ha soportado la presión de la economía, la presión del descrédito de la institucionalidad política pública y ha salido a las calles, ha reclamado, ha cambiado gobiernos, ha presionado para el cambio de gobiernos que se ha producido, ha generado en esos tiempos que tú señalabas prácticamente una década de inestabilidad política donde los presidentes iban y venían, donde los vicepresidentes empezaron a transformarse en piezas claves de fuerzas políticas que pugnaban por hacerse del poder y finalmente terminaron siendo una especie de aditamentos mobiliarios, porque para evitar que los vicepresidentes asuman funciones que reemplacen a los presidentes que estaban ejerciéndolas, les restaron funciones a los vicepresidentes y son solamente sujetos prácticamente alegóricos. Ahora, si uno ve la problemática del país y el contexto en el que el presidente Noboa gana, el presidente Noboa resulta ganador, entre otras cosas, porque prometió que el primero de sus actos iba a ser la convocatoria, efectivamente, a una consulta popular para, entre otras cosas, la vicepresidenta señaló que en la campaña ya tenían 12 preguntas que estaban listas y que estaban revisando los textos y probablemente iban a producirse pequeños cambios, pero que iba a atacar fundamentalmente el tema de la contaminación en el Poder Judicial y obviamente actuar con firmeza en otros aspectos, uno de ellos la inseguridad. El 91% de las personas creen que los principales problemas del Ecuador son en ese orden: la delincuencia, el 55.8%, el desempleo, el 28.9% la salud. Y cuando se les pregunta de esa selección, los encuestados creen que el más importante de los tres es la delincuencia, con un 58%, el desempleo, el 15.2%, y la corrupción, el 7%. Pero en ese marco, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una economía que está absolutamente en crisis por la falta de recursos en el erario público. El día viernes, me parece que el ministro de Economía señaló que lo que había en la caja fiscal era alrededor de 184 millones de dólares, más o menos, si la memoria no me falla. Y el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas, que además está auspiciado por un organismo internacional también de mucha credibilidad, el mismo día señaló que la caja fiscal únicamente tenía un poco más de 90 millones de dólares. Es un problema gravísimo. Y adicionalmente hay otro problema. Y señalo esto porque no están siendo atacados por el gobierno y menos por la Asamblea y con la seriedad, con la severidad con la que deberían actuar, porque están en medio de un proceso preelectoral. El presidente dijo el 7 de noviembre que quiere reelegirse, porque si no lo reeligen, su propuesta de cambio no va a tener continuidad, no va a ser posible. Entonces, luego del problema económico, tenemos el problema de la migración. Miguel, aproximadamente 2 millones de ecuatorianos han salido del país en los últimos 2 años y no han vuelto. Y ese es un registro que no está totalmente cerrado, porque hay una serie de casos de ecuatorianos que están atravesando de manera ilegal o están tratando de atravesar de manera ilegal, arriesgando su vida en las selvas del Darién, porque el 74% de ecuatorianos creen que este país no tiene futuro. Eso es dramático, Miguel. Es decir, estamos a las puertas de un estallido social. Coincidentemente, para apoyar el juicio de la fiscal general, la semana anterior,
aparece el señor Leonidas Issa, ¿sí? Agregando que él también, o que la organización a la que representa, también suscriben el afán del correísmo de impulsar un juicio político contra la fiscal. Se le preguntan las razones y no tiene una respuesta inteligente, no tiene una respuesta razonada, una respuesta clara, porque la fiscal ha contribuido a la crisis nacional. No es respuesta, pero ya salió el tercer actor en medio de todo este entramado que está buscando tiempo. Y finalmente, Miguel, no solamente que no se le toma en cuenta a la ciudadanía para tomar las decisiones en las materias que más le preocupan. La ciudadanía, lo he dicho varias veces, sin el ánimo de satanizar a nadie, porque esto puede ocurrir y ha ocurrido a nivel del mundo con muchos países, está absolutamente desinformada de los detalles que conciernen a los tratados de libre comercio. Se cayó el Tratado de Libre Comercio con México, se acaba de caer el Tratado de Libre Comercio con Corea. No sabemos el 78% de los ecuatorianos cuáles son los detalles del acuerdo económico con China, un país tan chiquito como el nuestro, enfrentado a una potencia mundial que tiene una estrategia hegemónica totalmente conocida a nivel de la geopolítica, negociando con nosotros. ¿Qué es lo que gana esa potencia? ¿Qué es lo que podemos ganar nosotros? Nadie nos ha consultado, nadie nos ha dicho, nadie nos ha informado. ¿Dónde radica la preocupación? En los pequeños emprendedores, en los pequeños industriales, en los agricultores, en la gente que vive a diario, porque 44% de personas ya registran dificultades para alimentarse más de una vez al día. Miguel, esas tres condiciones, la inseguridad, la economía y la desinformación alrededor de lo que puede pasar con esto, con los tratados de libre comercio que deberían generar mayor empleo, pueden ocasionar un estallido social como los dos que ya tuvimos en octubre del 19 y en junio del 2021. A eso es a lo que se está enfrentando el presidente Noboa con el acuerdo al que ha llegado, como decía el César, con el diablo, para darle tiempo al diablo de que tenga mayoría en la asamblea y puedan conseguir la censura de la fiscal general. Doctor César Ulloa, es decir, en medio de esta agenda, ¿cuál es el papel del gobierno pese a sus declaraciones? ¿Va a allanarse, va a agachar la cabeza para que siga esta agenda a riesgo incluso de su propia estabilidad? Bueno, yo quiero remarcar algunos aspectos. La primera, que el presidente Noboa gana con un voto anticorreísta y sobre la base de un ejercicio de minería de datos. Ni siquiera la población joven es la que le favorece, porque esa minoría se demuestra que los jóvenes votaron por la otra candidata. Es decir, tampoco hay que desmitificar esto. Es decir, ganó por un voto anticorreísta concentrado además en la sierra y en el oriente, muy parecida a la votación que tuvo Guillermo Lasso cuando ganó al tercer intento. En ese sentido, lo que el presidente debe ser consecuente con sus electores, pero además con la visión que tienen esos electores en el sentido de desterrar una fuerza política que lo que le ha traído al Ecuador es el descalabro institucional. La segunda, que no se puede poner como prioridad en el Ecuador el déjenlo volver. La prioridad en el Ecuador, como ha dicho Gustavo con mucha contundencia y precisión, son la inseguridad, es el tema de la pobreza, es el tema del acceso a la salud, a la educación. Pero además yo complementaría lo que ha dicho Gustavo con algo contundente. Basta que alguien encienda la mecha para que el estallido tenga unas dimensiones incalculables, porque no va a salir solamente la CONAIE. 7 de cada 10 personas en posibilidad de trabajo están desempleadas. Es decir, el descontento es más generalizado de lo que representa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y la tercera, yo creo que el presidente tiene la posibilidad, ojalá la sensatez, de reunir a su equipo de trabajo, no cerrarse. Creo que es un momento de ser más generoso, abrir la cancha. Creo que hay muchos actores de sociedad civil, de academia, de colegios profesionales
que pueden hacer un aporte robusto, honesto, transparente para sacarle al país de la frustración que se encuentra y tomar decisiones tan contundentes como plantearnos una consulta popular en donde ecuatorianos y ecuatorianas asistamos a darle un giro al tema de la política, la economía y la seguridad. Me da la sensación que la reforma tributaria aprobada, como posiblemente se apruebe, no va en sindéresis con lo otro. Es decir, los logros que puede tener el gobierno en cuanto a aprobación de leyes están por fuera de la agenda del décimo volver. Y finalmente yo lo que querría decir, Miguel, es que estamos expectantes de que el gobierno del presidente tome decisiones adecuadas, porque está en su momento, en su tiempo, porque inevitablemente el éxito del presidente es el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. No puede ser que mientras la caja fiscal esté casi quebrada, lo poco que existe en circulante en la economía ecuatoriana sea producto de las remesas de nuestros compatriotas, casi 5.000, y por el otro lado, una serie de dinero que posiblemente sea resultado de lavado, ¿no? De lavado y de actividades ilícitas. Entonces, nuestra economía se sostiene de lavado, se sostiene de remesas, pero no estamos generando ni producción ni generando condiciones adecuadas de empleo y calidad. Y lo otro, creo que el Ecuador debe ir, como lo ha venido manifestando, a un acuerdo social mucho más amplio. Y el acuerdo social puede establecerse alrededor del combate a la inseguridad, de la generación de empleo y del tema de acceso. Creo que estos tres puntos son los que la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas desean. E insisto, el presidente tiene tiempo para salvar el alma como hizo Cantuña en su momento y dejar el acuerdo o los puntos complejos del acuerdo que tuvo con fuerzas políticas que vemos que buscan el caos institucionalizado y que nos están llevando a distraer la atención de lo importante en procesos de judicialización de la política que en este momento el país no lo requiere. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Tengo que retirarme a atender una clase y eso es lo que puedo decir alrededor de la coyuntura que estamos mirando con los temas de judicialización de la política. Muchas gracias al doctor César Ullea, como siempre, valiosa la opinión, que la recogemos y la procesamos. Vuelvo con Gustavo Isch. ¿Es posible un acuerdo social mucho más amplio como alternativa a este pacto que muchos calificaron de la impunidad y que avanza, aun cuando digan que es de la gobernabilidad, pero avanza el proceso para la impunidad, porque eso es inocultable con el juicio a la fiscal general? ¿Es posible buscar como alternativa un acuerdo social mucho más amplio? ¿Esto pasa por una decisión política del presidente de la República, Gustavo? Exactamente, Miguel. Y más que necesario, creo que es lo único que puede cambiar la situación por la que estamos atravesando, pero me preocupa muchísimo el estado en el que se encuentra, el estado anímico, la percepción de la ciudadanía respecto a esta crisis sistémica que afecta al país. Es una percepción que mayoritariamente es negativa, pese a que las elecciones abrieron un espacio, un paréntesis pequeño de optimismo en términos de que la esperanza sobre un nuevo gobierno pudiera efectivamente empezar a trabajar sobre esas problemáticas que son problemáticas profundas, que no se solucionan rápidamente, que requieren tiempo, y tiempo es lo que no tiene la política, pero sin decisión política desde el Ejecutivo, difícilmente la ciudadanía va a salir de esa especie de anomia en la que se encuentra, afectada por la inseguridad. Es una sociedad que vive aterrada, es una sociedad que ha sido tomada por el miedo, y eso es sumamente grave. Cuando una sociedad vive tomada por el miedo, no puede desarrollarse en ninguno de sus aspectos. Es una sociedad además golpeada por la situación económica. Efectivamente, casi el 70% de ecuatorianos no tienen un trabajo fijo. Entonces, el día a día de casi 7 de 10 ecuatorianos está sujeto a ver cómo llenan la olla, Miguel. Porque, repito, el 44% de ellos ya ha manifestado problemas para que su familia sea alimentada más de una vez al día.
cuando se les pregunta si tuvieran la oportunidad de salir del país para irse a buscar trabajo en otro lado, el 47% respondió que sí en el mes de abril y el 42% respondió que sí en noviembre. Es decir, la gente se ha ido del país y mucha gente quiere aún irse del país. En medio de esa circunstancia tan grave, es difícil para los ecuatorianos que estamos aquí organizarnos de tal manera que se ejerza una presión para que esa decisión política tan esperada, que es clave por parte del Ejecutivo, se produzca, porque a mí me asalta un temor, Miguel, ya a estas alturas, de que se convoque a la consulta popular. Pueden tener ahí temas importantes, efectivamente, que sean consultados, pero esa consulta popular sea un nuevo distractor de todo lo que ha venido ocurriendo y acumulándose en los últimos tiempos. Como un distractor será las medidas que ha anunciado el presidente para combatir a la inseguridad y a la delincuencia, que es 3 barcazas cárceles que llegarán aproximadamente en 8 meses, construir una mega cárcel donde se segmentará el encarcelamiento de contraventores, de criminales de alta peligrosidad y de delincuentes de peligrosidad mayor todavía, que ese es un tema que tomará un tiempo. Él hace la visita y el asesoramiento para ejecutar esto al mejor estilo de Bukele, que no es que terminó con la delincuencia. Bukele también negoció con las maras, porque el problema de la violencia, el problema del narcotráfico es un problema que no se resuelve trayendo barcazas cárceles, que no se resuelve armando mejor a la policía, porque la policía o con la intervención del ejército, las dos instituciones también están contaminadas por la inseguridad. Hay que dar golpes sumamente fuertes, estratégicos, que tengan efecto a corto, mediano y largo plazo. De eso no se ha hablado. De cómo superar el tema económico se habla solamente con el acceso a más créditos, lo que supone mayor endeudamiento para el país. Pero insisto, lo que dije al inicio, se habla con todos, se negocia con todos, menos con la ciudadanía, aprovechando, porque el presidente sabe, el gobierno sabe cuál es el sentir, cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre la crisis por la que estamos atravesando. Y el presidente tiene una responsabilidad enorme, además, en conformar un equipo de gobierno adecuado, un equipo que le dé sustento a lo que él no conoce, a lo que él no sabe, a lo que él no maneja. Miren lo que ha pasado, Miguel, con el tema de la vicepresidencia. Aquí hay, mal que nos guste o no nos guste la actitud de la vicepresidenta, este trámite que ha terminado con ella en la embajada de Israel ha sido políticamente manejado de la peor manera. Los funcionarios que han suscrito documentos que sustentan el envío de la vicepresidenta en condiciones de embajadora plenipotenciaria, esa es una figura que no existe en la diplomacia nuestra, ¿no? O que es una funcionaria que va a contribuir, que viaja para contribuir con la paz en esa zona en donde hay dos sujetos políticos que están enfrentados, por un lado el Estado israelita y por otro lado el Estado palestino, y donde el ejército de Israel se está enfrentando con una fuerza armada irregular que es el ejército de Hamas. O sea, y la vicepresidenta se le envían a uno de los dos sujetos en conflicto, lo que implica que el Ecuador está tomando implícitamente una posición a favor de uno de ellos. Es decir, se están manejando muy mal ciertos aspectos de la construcción, incluso de su propio equipo de trabajo. Pensemos en el perfil que tiene la ministra de Medio Ambiente, cuando el medio ambiente es uno de los temas más graves que enfrenta el país. Todos los ecuatorianos sabemos lo que está pasando en la provincia del Napo, la depredación que está sufriendo por efectos de la minería ilegal y de la presencia de una empresa minera china en ese sector. El medio ambiente está resultando terriblemente afectado. Entonces, eso es lo que está pasando, Miguel, y eso es lo que yo me temo, que continúe. Gustavo, y un comentario respecto de un tema de coyuntura. Este domingo
se aprobó el informe para el primer debate de la ley urgente en materia económica sobre la reforma tributaria y otras reformas que enviara el Ejecutivo. Pero quisiera leer para que lo comente. En el artículo 24, de alguna manera se puede echar abajo el principio de la ley de defensa de la dolarización que tanto trabajo costó. Voy a leer textualmente, Gustavo, lo que dice la disposición. Sustitúyase la disposición transitoria 52ª por el siguiente texto: reformas al Código Orgánico Monetario. Por una única ocasión, todas las obligaciones de deuda pública que actualmente mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central del Ecuador, de manera directa y a través de las entidades financieras públicas, podrán ser reperfiladas en función de un cronograma de amortización que responda a las disponibilidades de recursos del presupuesto general del Estado y el perfil de vencimientos de la deuda pública hasta por un plazo de 30 años. Para dicho efecto, se podrá suscribir un convenio de pago entre las partes. El Banco Central y el Ministerio de Economía acordarán los términos y condiciones financieras específicas para el convenio de pago entre las partes. Es decir, se está abriendo de nuevo la puerta para un tema tan sensible como es el sustento, el obstáculo para tocar la dolarización. Yo creo que sí, Miguel, y sin duda creo que es más peligroso que el retorno del expresidente Correa, abrir la puerta para que la dolarización en el país se vuelva vulnerable, vuelva a ser un tema que no solamente se discuta, sino que de manera indirecta sea tocada y sea afectada. Me parece que ese puede llegar a ser definitivamente el detonante para lo que la mayoría de ecuatorianos no queremos que pase. Nosotros queremos vivir en paz, pero no se puede vivir en paz cuando la inseguridad campea, cuando la corrupción campea, cuando la economía no funciona y cuando políticamente el gato pardo escondido en la alacena del acuerdo político entre las fuerzas políticas, el correísmo, el Partido Social Cristiano y el nuevo gobierno, está tomando decisiones que están exacerbando de alguna manera a la ciudadanía. Eso puede producirse en cualquier momento. Incluso podría regresar el expresidente Correa. Pero si se toca la dolarización, que ni el expresidente Correa se atrevió a hacerlo en su mejor momento de popularidad, cuando todos sabemos que él era contrario a la dolarización, cuando todos sabemos que el correísmo en su conjunto así lo ha manifestado en incontables oportunidades, su ex candidato Andrés Arauz y algunos voceros de la Revolución Ciudadana han sido siempre adversos a la dolarización, pueda llegar a producirse a través de una ley que va a ser discutida en esa asamblea que vuelve a ser la misma asamblea de siempre, una asamblea condenada a no legislar en función de los intereses del Ecuador, a no pensar en el futuro del país, sino en sus intereses particulares, en los intereses de los grupos de presión que los apoyaron y que les financiaron para que lleguen al legislativo, y en los intereses de las élites económicas que han llevado a este país a la crisis en la que se encuentra. Bien, muchas gracias al doctor Gustavo Isch, politólogo, consultor en política, y el doctor César Ulloa, académico y politólogo. Muy amables por ilustrarnos sobre la coyuntura política que vive el Ecuador y que nos deja incertidumbres en lugar de certezas. Muy amable, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Que tengas una excelente semana. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos ya bien en XFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.